cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy, en términos exactos, tenemos más que un libro, un ensayo. Fue publicado hace más o menos un siglo. Estamos hablando de un ensayo que nos va a situar en las coordenadas epistemológicas, cómo se hace la historia. El que lo hace es un historiador de profesión y el ensayo en sí mismo, publicado en 1920, no es tan largo, se ha publicado como un opúsculo, como un libro pequeño. Es una excelente disección de un tema que vamos a enfrentar junto con su autor, que nos va llevando de la mano sobre los arbotantes, sobre los ejes, los costillares, se pudiera decir así, que sostienen el tema en sí mismo. Les presento ya el libro sin mayores introducciones. Se trata de esto: El problema del Renacimiento, Johan Huizinga. Ahora Huizinga, así como se dice en holandés. Este es un libro muy interesante, un libro flaquito. Es un ensayo, se publicó, repetimos, en una revista académica en 1920. Y Huizinga es un tipo que nos va a traer muchas cosas que pensar. En sí mismo yo recomiendo mucho este ensayo para quien tenga interés en la historia y en la factura de cómo se hace la historia. La historia es una de las cosas más complejas a la cual uno se puede dedicar, sobre todo porque es una disciplina completamente abierta, donde usted tiene, al igual que en muchas otras disciplinas, tiene que situar claramente los estamentos, y cuando usted define un tema, en este caso el Renacimiento, tiene que explicar claramente por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo, y tratar de demostrar la solidez de los argumentos que usted provee. En ese sentido, la historia está permanentemente rehaciéndose, no existe una historia por sí misma. De hecho, una idea como esta del Renacimiento ha tenido importantísimas modificaciones en los últimos 3 o 4 siglos. Entonces, y todavía está muy abierta y muy dispuesta a sostener distintas perspectivas, distintos puntos de vista sobre un tema como este que es tan fascinante. Permítame ir primero al autor, que es un sujeto muy importante. Huizinga tiene varios libros. Usted probablemente le conozca con un libro muy importante, muy complejo y fascinante en cierta manera, que es El otoño de la Edad Media. Y también tiene otro que se llama Homo Ludens, que tiene que ver con la percepción del juego dentro de la cultura de la humanidad. Él es lo que se pudiera llamar como un historiador de la cultura. Esto es una cosa que hoy en día tiene diversos exponentes muy importantes. Yo me atrevo a citar, por ejemplo, al inglés Peter Burke. Peter Burke es un sujeto que es muy adelantado en esa materia. Hay muchos otros, muchos académicos. Es una manera de entender el devenir histórico. Cuando hablábamos, por ejemplo, acá de el queso y los gusanos de Ginsburg, por ejemplo, ahí vemos muchas formas en las cuales uno puede notar la forma como la metodología con que se enfrenta la historia va definiendo la forma como se presenta el tema histórico. En todo caso, este señor Huizinga nace en Holanda. Él es holandés, nace en 1872. Él muere en 1945, en febrero. Es decir, ya faltaban pocos meses para que culminase la terrible Segunda Guerra Mundial. Él la vivió en Holanda, lo cual indica que estuvo bajo ocupación nazi, estuvo en una situación muy compleja, muy difícil allí. La vida de Huizinga a nosotros nos provee de bastantes elementos para comprender su interés, en particular por la Edad Media y todo. Y él no comenzó como un historiador de la Edad Media o como medievalista, así se les llamaría hoy en día. Él comenzó estudiando, por el contrario, ciertas disciplinas relacionadas al lejano oriente. De hecho, entiendo que se manejaba bastante bien en sánscrito y que tenía un conocimiento histórico importante que él fue luego decantando hacia justamente lo que sería la Edad Media. Y porque nosotros entendemos de una manera limítrofe como que el Renacimiento es algo que nace luego que culmina la Edad Media, así se nos manifiesta siempre en muchos programas escolares. Él aquí se dedica justamente a ese tema. Dice, bueno, déjenme hablar un poco sobre esto del Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Y a partir de qué momento podemos decir, bueno, la Edad Media hizo esto, llegó aquí y comienza el Renacimiento. Y si ese Renacimiento, y si eso es así, ¿cuáles serían las características morfológicas, las características de diverso cuño, artísticas, humanísticas, filosóficas, etcétera, que pudieran de alguna manera sostener que tal división o que tal fractura o tal continuidad modificada se dio? Y fíjense que todos los términos que estoy utilizando no son alegres, es decir, no son simplemente cosas que se me están ocurriendo, son cosas que tienen que ver con las proposiciones de este libro, porque él trata de argumentar el problema del Renacimiento, es decir, ¿existió una cosa que pudiéramos llamar como Renacimiento? Si esto es así, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Cómo lo vamos a trabajar?
o de dónde a dónde serían sus coordenadas temporales, cuáles serían sus mayores o mejores exponentes. Y acá, les repito, volvemos al principio activo de cómo se estudia y cómo se genera la historia. Piense usted, y yo he usado la imagen varias veces en otras reseñas, piense usted en una superficie completamente negra, ¿no? Imagínese usted que tiene una especie de superficie negra, colocada una mesa negra, por decirlo así, y usted encima le va a poner un mantel que tiene triangulitos, huequitos triangulares, ¿no? Y usted lo coloca allí. ¿Qué va a ver usted? Usted no va a ver una superficie negra, usted va a ver triangulitos negros, es decir, usted va a ver la forma que ese mantel que usted está colocando les va a proveer. Así se pudiera, de una manera más o menos analógica, y eso pertenece, por cierto, a Wittgenstein, esa imagen, así se puede entender más o menos la metodología sobre la cual las ciencias sociales aborda la realidad. La metodología, de alguna manera muy directa, empieza a influenciar la forma, lo cual quiere decir que lo que estamos presentando es nuestra mejor aproximación a la realidad, pero no tiene por qué ser la realidad total o la realidad completa, siempre se escapan elementos a todo ello. De manera que lo que el historiador hace o procura hacer es acercarse lo más posible a representar esa totalidad y esa realidad. Les decía, Huizinga nace en 1872, muere en 1945, dio clases en varias universidades, entiendo que la Universidad de Leiden fue la última donde estuvo activo, y dejó una obra importante de la cual destacan esos dos libros que les decía, y a mí me llamó siempre muy en lo particular este ensayo. Lo he tenido varias veces y en las oportunidades en que he podido volver a adquirirlo, lo he podido adquirir, se consigue incluso creo que en internet, pero yo lo he tenido siempre en libro para poderlo rayar, discutir de muchas maneras. Es decir, si usted ve este libro, pues está muy marcado. Porque me parece que lo que hace Huizinga acá es muy honesto. Él presenta su actividad de historiador con el tema y se franquea con el lector y empieza a discutir más o menos las lecturas que ha hecho a propósito de ello, y va trabajando el tema desde los primeros sujetos que pudiéramos decir que son contemporáneos a las épocas que asociamos con el Renacimiento, cómo ellos veían lo que estaba pasando en su momento, y luego el decantamiento de esa idea a través de los siglos. Entonces, primero están sujetos, pudiéramos decir, del siglo XV, están allí algunos, siglo XVI, y luego empezamos a ver el devenir, repetimos, o la evolución de esa idea en cómo va siendo percibida ya en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, cuando se da el gran salto que entra el suizo Jacobo Burckhardt, que empieza a trabajar sobre el Renacimiento en Italia y lo consolida, basándose, por cierto, en la historia de Michelet, la historia de Francia de Michelet. Él toma muchas de las ideas allí. Luego pasamos al siglo XX y entonces empezamos a ver cómo algunos historiadores culturales empiezan a asociar diversas ideas del Renacimiento, las emparejan con cosas de la Reforma, ven las supuestas coincidencias que puede tener uno y otro movimiento para definir ese renacer del hombre como individuo. Algunas veces se exagera un poco ese individualismo y se pretende contraponer a un colectivismo de la Edad Media, una cantidad de factores. Creo que para poder hacer la reseña con alguna justicia voy a tener que apelar mucho al texto, porque Huizinga es un excelente pedagogo y nos va llevando sobre las diversas acotaciones. El libro empieza, para ponérselos de una manera bien pedagógica, en la brevísima discusión que sostienen dos sujetos, y él los llama así. Él dice, uno es el soñador y el otro es el escéptico, ¿no? Y entonces dice lo siguiente, y me permito citarlo para luego entonces empezar con estas grandes dudas o estas grandes explicaciones sobre un tema que está activo dentro de la percepción mental de todos nosotros, como es la idea de un supuesto renacer de las artes griegas y romanas, como se nos dice muchas veces en la escuela. Dice la página 7 lo siguiente: la palabra renacimiento evoca en el soñador de bellezas pretéritas tonos púrpura y oro, un mundo alegre bañado en una luz suave, sonidos armoniosos, gente moviéndose con elegancia y aplomo, ajenas a los vaivenes del tiempo y a los reclamos de la eternidad. Un mundo de plenitud y perfección. Ahí empieza él a colocarnos los preconceptos, ¿no? Lo que tenemos como los prejuicios de un tema. En eso nos basamos mucho, hemos recibido en la escuela un poco más, un poco menos, definiciones cercanas a eso. Y entonces vamos a entrarle ya a la médula, que serían las preguntas, ¿no? Es decir, ¿cuándo comienza ese renacimiento? ¿Cómo ha sido visto ese periodo a través del tiempo? Y el problema de determinarlo como una especie de etapa dentro del desarrollo histórico, por cual si pudiéramos ponerlo en corchetes o algo así. Y entonces dice lo siguiente: el escéptico dirá, explíquenme esto con más detalle.
Y el soñador le responderá balbuceando: ya se sabe, el Renacimiento es una época positiva, armoniosa. El escéptico se sonreirá y entonces el soñador empezará a hacer recuento mental de todas esas cosas que, según pudo aprender, configurarían ese fenómeno histórico que hemos venido en llamar Renacimiento: su duración, su relevancia en el desarrollo de la cultura, sus causas, sus rasgos característicos, y con algo de recato, aunque armándose pronto de valor y determinación, irá desgranando la lección. El Renacimiento vio nacer el individualismo, así como el afán de belleza. Fue el triunfo de lo secular y mundano, de la joie de vivre, de la alegría de vivir. Fue la conquista de la realidad por el espíritu, el renacer del gusto pagano por la vida, el desarrollo de la conciencia personal y de su vínculo inmediato con el mundo. Entonces ahí, fíjense ustedes, ese soñador pudiera ser muchos de nosotros, ¿no? Está diciendo más o menos esa asociación de elementos medianamente concretos, muchas veces bastante abstractos, de lo que él tiene como idea en el desván de su mente sobre el Renacimiento. Dice adelante entonces el texto en la página 8. El escéptico insiste: de esa procesión de hombres ilustres que evoca la palabra Renacimiento, ¿qué nombres le vienen primero a la mente? Cada cual dará aquí entonces su respuesta en una algarabía de nombres que nos envía de vuelta a las primeras almenas de la Torre de Babel. Miguel Ángel, colérico y solitario, dirá uno; Botticelli, lánguido y delicado, dirá otro; y Rafael, y Ariosto, y qué decir de Dudero o Rabelais, ¿no? Entonces, bueno, Rabelais, se lo pongo directamente en español, me disculpan ustedes. Bueno, el punto es que vean ustedes, ¿no? Empieza esa contraposición y el escéptico entonces viene a profundizar más esa duda, una duda en cierta manera cartesiana, ¿no? Buscar más, pero ¿cómo llegamos? ¿Pero qué es lo que estamos buscando? Y dice nuevamente: el escéptico vuelve a sonreír, no sin regocijo, y dice: vuestro renacimiento es como Proteo. No coinciden ustedes en nada, ni en cuándo empezó, ni en cuándo terminó. En sí la cultura antigua, en sí la cultura antigua fue una causa o tan solo un complemento. En si renacimiento y humanismo son sinónimos o no. No consiguen ustedes definir el concepto ni en su duración, ni en su alcance, ni en su contenido, ni en su relevancia. Entonces, ahí puede usted ver cómo el escéptico lo que está tratando de hacer es más o menos lo que procede en el pensamiento académico. Es decir, sustáncieme mejor esa idea, dígame exactamente de dónde a dónde y cómo sostiene usted esas ideas y cómo las manifiesta. Punto de pie de página, por cierto, sobre el escepticismo, y permítanme en términos funcionales darle un ejemplo que suelo comentar a veces con los alumnos. Cuando digo, ¿qué es un escéptico? Un escéptico no es una persona que no cree lo que le están diciendo, no. Un escéptico usualmente es alguien que le pregunta a usted cómo llegó usted a creer eso que cree. Es decir, le interesa mucho el vehículo epistemológico, la forma como se llegó a eso. Suelo, por ejemplo, decirle a los estudiantes muchas veces, digo, mire, imagínese que se aparece una persona muy respetable y querida y le dice a usted un día: mire, a mí anoche se me apareció un fantasma y me dijo una cantidad de cosas sobre el futuro, por ejemplo, ¿no? El escéptico no se va a burlar, decir: no, tú estás loco, tú no sabes nada, eso no fue un fantasma. Eso no sería la pregunta escéptica en términos metodológicamente estrictos. Un escéptico se preocuparía por preguntarle a usted: bueno, ¿cómo sabes tú que eso que tú vistes fue un fantasma? Y a partir de allí empieza a desgranar o a tratar de sustanciar un poco mejor el proceso que se le está narrando. En este caso es lo que hace ese escéptico. Lo cierto es que ahí ya empieza Huizinga a proponernos nosotros claramente la idea. ¿Cómo es que el Renacimiento no tiene esas coordenadas tan definidas que se nos dan en la escuela, sino que más bien tiende a desleerse en los límites cuando se le coloca frente a una supuesta Edad Media que en un momento arbitrario habría cesado de ser, ¿no? Y dice en la página 9, la palabra Renacimiento no surgió de la academia. El desarrollo de este concepto es uno de los ejemplos más claros de la falta de autonomía de la disciplina histórica, de la dependencia que es causa al mismo tiempo de su miseria y de su esplendor, su vínculo indisoluble con su contemporaneidad, ¿no? Y entonces empezamos a ver cómo él dice, bueno, una de las debilidades de la historia es precisamente su fortaleza, que necesitamos argumentar todos los conceptos que vamos desgranando, que vamos produciendo, y tenemos entonces que sustanciarlos con perspectivas, bien de sujetos que estuvieron en ese momento, bien de otros conocimientos que nos pueden ayudar a sintetizar ideas más puras, ideas más cercanas a un contexto real.
Sigo más, y estoy en la página 10. Los que vivieron en esa época que llamamos Renacimiento sintieron, sobre todo durante la primera mitad del siglo XVI, que habían renacido a la civilización, que habían retomado las fuentes originales del conocimiento y de la belleza y se hallaban en posesión de las inmutables normas de la sabiduría y del arte. Sin embargo, en rigor, esta sensación de renacer se aplicó casi exclusivamente a la cultura literaria. Rabelais habla de la restauración de las buenas letras como un hecho conocido e indiscutido. Algunos atribuyeron ese revivir al encomiable compromiso de los príncipes con el fomento de las artes y la literatura. En 1559, Jacques Amyot, en su dedicatoria a Enrique II de su traducción de Plutarco, Las vidas paralelas, ¿no?, de la que tanto provecho sacarán luego Montaigne o Shakespeare, dice: a vos os irán las alabanzas por haber completado y coronado gloriosamente la obra que el rey Francisco I, vuestro finado padre, ordenó y comenzó de hacer renacer y florecer las buenas letras en este noble reino. Y ahí pueden ustedes ver cómo ya la idea de ese renacimiento empezaba a existir. Pero entonces aquí viene Huizinga luego con el escalpelo del investigador. Vamos entonces a ver de dónde viene esto. Y él logra inmediatamente vincular estas ideas del renacer, de la volver a una especie de esplendor, las vincula incluso con muchos textos religiosos. La propia Vulgata tiene la palabra varias veces y todo ello. Entonces dice más acá, pasa a Vasari, por ejemplo, que él cita una cantidad de autores. Puedo decir que la bibliografía, sobre todo al comienzo, se circunscribe a Vasari, Pierre Bayle, el famoso diccionario filosófico. Es decir, hay una cantidad de obra que está citada aquí y que yo, que recomiendo particularmente el texto, también le recomiendo al lector. Esto no es un texto de lectura rápida, a pesar de que es flaquito, usted se lo va a tener seguramente, si le gusta leerlo o lo puede apreciar, va a tener que dedicarle varias jornadas, porque una de las primeras se va a ir solamente buscando la diversa literatura que Huizinga cita, que no es tanta, pero es seminal, es muy importante y le va a ayudar en los basamentos para comprender todo el planteamiento poliédrico que le está ofreciendo. Dice así en la página 14, para Vasari, Giorgio Vasari, ¿no?, La vida de los artistas, es otra de nuestras reseñas. La gran renovación promovida por Cimabue y Giotto se fundamentó en la imitación directa de la naturaleza. Retorno a la naturaleza y retorno a los antiguos, para él, eran casi lo mismo. Perdón. A su vez, Boccaccio ya había ensalzado a Giotto como el pintor que supo infundir una nueva vida a una pintura del natural que había quedado enterrada durante siglos. Leonardo da Vinci hizo lo propio. Ya en 1489, Erasmo situó el renacer de las artes 200 o 300 años antes de su propia época. Durero daba por descontado que la pintura había sido reanudada o llevada de nuevo a la luz por las naciones latinas 200 años atrás. Y empezamos entonces aquí a cotejar las primeras coordenadas de esos sujetos que en su momento empezaban a sentir que algo estaba cuajando en medio de todos ellos. No sabían ponerle claro nombre, algunos no sabían tampoco decirle cuándo empezó, pero sí había una sensación que algo estaba sucediendo, ¿no? Algo, una cosa como un movimiento colectivo, que ellos situaban, por cierto, en Europa, pero para el cual no tenían coordenadas definidas en términos históricos. Dice, por ejemplo, en la página 15, en el Diccionario Histórico y Crítico de Pierre Bayle, obra clave de la Ilustración en ciernes, encontramos una noción del Renacimiento que reúne todos esos elementos de un prejuicio que los libros académicos alimentarán hasta finales del siglo XIX. Y lo cita, dice así: no hay duda que la mayoría de los beaux esprits, buenos espíritus, y de los sabios humanistas que destacaron en Italia cuando las humanidades volvieron a florecer ahí, en otras ediciones, cuando las bellas letras empezaron a renacer, tras la caída de Constantinopla, no seguía una religión, pero por otro lado la restauración de las lenguas eruditas y de las bellas letras preparó el camino de los reformadores, tal y como lo anticiparon los monjes y sus seguidores, que no dejaron de clamar contra Reuchlin, Erasmo y otros azotes de la barbarie. Bayle dio pues por sentado que el humanismo fue, en Italia, un movimiento ajeno a la religión y que surgió tras la caída de Constantinopla, es decir, con la llegada de exiliados griegos cargados de ciencia helénica. Entonces pueden ver allí ya cómo nos va adelantando, ya nos lleva directamente al siglo XVII. Luego pasa entonces a otra definición importante, las que nos provee Voltaire con su famoso ensayo sobre la moral y el espíritu de las naciones, ¿no?
Y allí dice, Voltaire viene con una cosa que hemos citado en otras reseñas, en donde él habla de las famosas 4 épocas importantes que tienen que ver con el desarrollo de las letras y del pensamiento humano. Y el tercero de esos movimientos, él lo ubica justamente en Italia, habla en particular de los Medici y todo lo que fue la potencia del mecenazgo que se generó allí para fomentar el desarrollo de artes y letras de altísimo nivel. Eso es importante también, ¿no? Y de hecho él dice que Burckhardt, el famoso suizo que hace las clases, el libro sobre el Renacimiento en Italia en el siglo XIX, dice que se partió mucho de los pensamientos y las ideas que dejaba Voltaire. Y dice justamente en ello, en la página 16, la matriz del Renacimiento estuvo en la riqueza y la libertad de las ciudades italianas del medioevo. Esto es para Burckhardt, ¿no? Mientras Francia vivía aún en la miseria, muy diferente era la situación en las grandes ciudades comerciales de Italia. Allí, los habitantes vivían con gran comodidad y en la opulencia y disfrutaban de los placeres de la vida. Con el tiempo, la riqueza y la libertad despertaron el genio y el valor de la nación. Eso es una cita textual de Burckhardt. No dice exactamente la página, pero sí lo pone en comillas, de manera que se puede ver allí. Y él dice que Voltaire, en su presencia y en su trabajo sobre eso, lo puede ver sobre todo en el siglo de Luis XIV, uno de los textos de Voltaire que es muy interesante, y él allí idealiza, según lo plantea Huizinga, la situación que sucede en Italia, y empieza ya usted a sentir cómo eso es la primera compactación de un bagaje que nos va a hacer luego a todos llevado por medio de los sistemas educativos que nosotros vemos con el Renacimiento como si fuese una especie de cajita. Y bueno, la Edad Media llegó hasta aquí, comenzó el Renacimiento, luego viene el Barroco, ¿no? Luego cita, por ejemplo, a Goethe y dice lo siguiente, estoy en la página 21, en un pasaje de sus diarios, Goethe sitúa a Rafael en la cúspide de la pirámide, lo cual no le impide, al compararlo con Miguel Ángel, calificarlo como artista arcaico. Y de la opinión extendida que tenía a la disputa como la mejor obra de Rafael, Goethe sostenía que era fruto de la predilección por las obras de la vieja escuela que acabaría imponiéndose, una escuela que el observador atento solo puede considerar expresión de talentos mediocres y serviles con los que en modo alguno puede identificarse. La época que Goethe percibe como florecimiento de las artes no se corresponde con lo que llamamos Renacimiento, sino más bien con el último periodo de este y el primero del Barroco. Y entonces ahí ve usted pues nuevamente otra percepción de uno de los eruditos importantísimos que está a caballo entre el siglo XVIII y XIX, como era Goethe, ¿no? Muy, muy importante lo que allí se nos presenta. Y entonces ahí dice, y con esto entramos en el siglo XIX. Y para hablar del siglo XIX, empieza entonces a cita aquí a Stendhal, cita a Guizot, cita a Michelet, y cita por supuesto a Burckhardt, con quien cierra todo esto. De manera que lo que estamos viendo, y le vuelvo a insistir en la primera parte de lo que decíamos en la reseña, es la disección del estudio histórico. Esto es algo que tenemos que, en términos muy francos, tratar de comprender elásticamente. Imagínese usted que nosotros dijésemos, voy a escribir, por ejemplo, un trabajo sobre las independencias latinoamericanas, siglo XIX. Bueno, el primer problema que usted va a encontrar allí es decir, bueno, si vamos a hablar de las independencias latinoamericanas del siglo XIX, entonces tenemos que definir a partir de qué momento consideramos ello. Y estamos cerrando la puerta a todos los movimientos proto-independentistas con mayor o menor éxito que pudieron darse, por ejemplo, en el siglo XVIII, en donde hubo en diversos países conatos de rebelión contra lo que era percibido como el dominio de España, si lo quiere ver así, o el dominio de las clases que venían de España. Ahí ya nuevamente la historia nos pediría mucha más precisión. ¿Cómo usted puede darse cuenta? Un tema que nos es muy familiar a los latinoamericanos. Si decimos, bueno, las independencias latinoamericanas. Bueno, muy bien. ¿A partir de qué momento? Entonces, ¿cuál va a ser, por ejemplo, el primer vértice para tratar de entender eso? Es decir, vamos a decir que es el grito de Dolores, vamos a decir qué cosa, la independencia de Venezuela, los primeros movimientos, el 19 de abril, esas cosas, 1810, o nos vamos un poquito antes. Ya por ahí tenemos el primer problema. Luego de ello, entonces vamos a decir, bueno, ¿qué entendemos como las independencias? Y luego de decir eso, ¿cuáles son, por ejemplo, las causas motoras de esas independencias? ¿Cuáles fueron si empezamos a decir en una región que tuvo aproximadamente 300 años de relativa calma,
que es lo que puede explicar que en más o menos 15 a 20 años se subvierta completamente todo el sistema político y económico que había para cambiarlo casi diametralmente, más el político y el social que el económico. Pero en todo caso, usted se da cuenta, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo empezamos a explicar eso? Y ahí empieza la historia con esa necesaria reescritura. Cada época ha producido sus intelectuales y gente de muchísimo valor y mucho talento. Ahí usted se pone a buscar y va a encontrar diversos hispanistas, así los llaman los ingleses y los norteamericanos, o va a encontrar especialistas en diversos países latinoamericanos que nos dan perspectivas y nos ilustran y dicen, bueno, aquí pudo haber pasado esto u otro o lo otro. Es exactamente lo que está planteando Huizinga y por ello el valor de este ensayo. Y si tiene la oportunidad de leerlo y gusta a usted de la historia, incluso sin ser profesional, sino con esa bellísima palabra que es amateur, ¿no? De ser un amante de todo esto, pues abordarla con mucha pasión y mucha fruición de entendimiento para comprender lo que se nos está diciendo. Sigo adelante con un par de citas más y yo no los abotago mucho con este libro que en sí mismo merece más ser leído que ser comentado, ya que se puede comentar, pero el comentario es árido en tanto no se conozca muy bien de lo que está hablando el sujeto directo, ¿no? De lo que escribió acá. Voy a decir una cita muy importante acá de Burckhardt que él pone en la página 28. Burckhardt es, por supuesto, una de las grandes influencias de Huizinga. No hay que ser muy astuto para darse cuenta que las coordenadas temporales de ambos coinciden con ese joven Huizinga nacido en 1872. Burckhardt escribe todos sus textos fundamentales hacia finales de ese siglo. Influenció muchísimo a Nietzsche, influenció a un montón de gente con su trabajo. Y acá lo citan directamente en la página 28 y dice así: en la estructura de estos estados, ya fueran repúblicas o tiranías, reside, no la única, pero sí la más poderosa razón que explica el desarrollo precoz del italiano y el que se convirtiera en el primogénito de entre los hijos de la Europa moderna. En la Edad Media, las dos caras de la conciencia, la que mira hacia el mundo y la que mira hacia el interior del hombre, permanecieron dormidas o medio despiertas bajo un mismo velo, un velo hecho de fe, quimera e ideas pueriles a través de la cual el mundo y la historia aparecían teñidos de extraños colores. El hombre tenía conciencia de sí mismo solo en cuanto integrante de una raza, pueblo, bando, familia o corporación, es decir, de una categoría general. Este velo se desvaneció en el aire por primera vez en Italia. Eso hizo posible una aproximación y valoración objetivas del Estado y de todas las cosas de este mundo. Al mismo tiempo y con parecida fuerza, se va asomando lo subjetivo. El hombre se convierte en un individuo espiritual y como tal se reconoce. Entonces aquí usted ve la separación de arquetipos. Inmediatamente se pone la Edad Media como un fenómeno más bien colectivista, donde el sujeto estaba atrapado por las propias trampas de la fe y por un mundo en donde el ser era más masa que realmente sujeto. Luego el Renacimiento, según esta digresión que nos presenta acá Burckhardt, entonces sería más justamente la aparición del sujeto, de la vinculación de ese ser. Pensemos con el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, que es una de las imágenes recurrentes en todo esto. Entonces es así realmente. Bueno, Huizinga con mucho respeto presenta los argumentos que van dando cada uno de estos pensadores y luego se distancia también con mucha prudencia de todos ellos. Sigo adelante. Pasamos ya al siglo XX. Les doy dos pensadores más y con esto cierro la reseña. Dice así, página 41, ya fíjense cómo han ido cambiando las percepciones, ¿no? Ya pasamos al aspecto que nos decía Burckhardt con esa vinculación sociopolítica que da el nacimiento del sujeto en todo ello. Luego, en el siglo XX, Karl Neumann dice así, autor de un muy notable libro sobre Rembrandt, descartará plenamente la idea de que la antigüedad había sido principio vital que hizo posible la llegada del Renacimiento. Conocedor del arte bizantino, Neumann advirtió sospechosas semejanzas entre el virtuosismo formal de los humanistas italianos y la escolástica aridez de la decadente Bizancio. Cierto es que cuando se produce la caída de Constantinopla, está en una de las reseñas por acá si le interesa, 1453, eso produjo no solamente allí, sino un poco antes, una migración importantísima de una intelectualidad muy formada. ¿Cuál era la intelectualidad de la Grecia, de esa Grecia del Este, como se les llamaba, o de la Roma del Este? Esos sujetos terminaron enriqueciendo muchas de las grandes cátedras que existían en Occidente y trajeron un montón de conocimiento. El investigador suspicaz empieza a decir, bueno, acá puede haberse dado un giro de época promovido también por la conexión de esas perspectivas aparentemente distintas pero con muchos rasgos comunes. Entonces, seguimos adelante. Voy acá ya para la última parte, estoy en la página
Aquí citan también a Ernst Troeltsch. Este es un investigador alemán, y él empieza a hablar un poco sobre la Reforma y hablando sobre cómo el protestantismo fue realmente una prolongación de los ideales medievales. Al respecto dice unas cosas bastante interesantes. A ver si se las consigo acá. Dice lo siguiente: según Troeltsch, estoy en la página 47, la Reforma, en clara oposición al Renacimiento, habría sido de hecho un movimiento hostil a la cultura. Y esto es una cosa bastante provocativa, lo que él dice. Yo tiendo a concordar mucho con lo que él nos presenta. En la página 48 dice así: el Renacimiento no marcó toda la cultura del siglo XVI, sino solo un aspecto relevante de la misma. Basta pronunciar los nombres de Lutero, Savonarola, Tomás Münzer, Calvino o Ignacio Loyola para deshacer la equiparación entre Renacimiento y cultura del siglo XVI. Todas esas influyentes personalidades fueron muy de su siglo y, sin embargo, nada renacentistas. Aquí él tiende también a coincidir con Troeltsch, no eran sujetos más bien ajenos al espíritu renacentista. El concepto de renacimiento, dice más en la página 48, abarcaría por tanto solo un aspecto de un complejo proceso cultural que no se agota ni mucho menos en los campos del saber, las artes y las letras. El concepto tendría validez solo aplicado a una minoría selecta y tal vez tan solo a una parte de una minoría compleja y contradictoria. El proceso cultural habría seguido fluyendo por debajo. El Renacimiento solo habría sido un fenómeno superficial. Las genuinas y efectivas transiciones culturales habrían procedido directamente de la Edad Media, que sería, a juicio de lo que se está planteando, como el fenómeno inmanente, de lo cual el Renacimiento fue así como una especie de movimiento ebulliente, ¿no? Que produjo una chispa, un gran chispazo durante un breve lapso, ¿no? Luego también viene a dar otros elementos en relación al supuesto paganismo con que se relaciona al Renacimiento para contraponerlo a la religiosidad de la Edad Media. Y dice en la página 53 lo siguiente: la dimensión pagana del Renacimiento se exageró en exceso. Ni siquiera en la literatura humanista, único ámbito donde tuvo clara presencia, llegó ni con mucho a ser una dimensión definitoria. Se prestó atención a las audacias paganas, a menudo poco más que bravuconadas para impresionar, obviando el amplio trasfondo cristiano y estoico de las obras de los humanistas. Petrarca y Boccaccio habían querido poner la antigüedad totalmente al servicio de la fe cristiana. Ve usted ahí el dinamismo con que se está presentando el enfoque histórico. Y estoy saltando algunos personajes que son sumamente apasionantes. Aquí, por ejemplo, se cita una vinculación muy, muy interesante en relación a las ideas de Joaquín de Fiore. Estamos hablando de ese cistercense que fundó su propia orden en el siglo XII y que es un sujeto muy interesante. Eso aparece acá citado. Salto esa parte porque me llevaría a una digresión un poco mayor y paso hacia el final de todo esto, una cosa que me parece muy hermosa. Tengo 2 párrafos por citar y con esto cierro. Dice, página 67, para la mente medieval, la búsqueda de la verdad y la adquisición del conocimiento se hacían mediante la demostración lógica de verdades dadas, ya fueran manifiestas u ocultadas por el olvido por el olvido de las fuentes antiguas. La verdad de cada cosa podía expresarse con fórmulas lógicas cuya revelación había que encontrar en algún lugar, fundamentalmente en las escrituras o en la antigüedad. Para el espíritu moderno, en cambio, la verdad y el conocimiento consisten en plantear y desarrollar preguntas nuevas que traen consigo nuevos problemas. El método inductivo, el contemplar la naturaleza y el mundo como un misterio por descifrar. En eso consiste el modo moderno de pensar. Y ahí tienen la contraposición fundamental. Y yo le puedo decir incluso más, porque cuando nos dice esa fórmula anterior, donde nos decía tiene que buscar fundamentalmente en las escrituras, en la Biblia, ¿no? En alguno de los textos sagrados, o en la antigüedad, eso básicamente significa Aristóteles, es decir, el escolasticismo procedía a demostrar la realidad o la verdad por consonancia con lo que ya se había dicho o con lo que estaba, de alguna manera escondido o solapado en algún texto de antiguo de filosofía aristotélica, por ejemplo, o si no en las propias escrituras, mientras que el conocimiento moderno se trata
Al contrario, de un método inductivo, de un contemplar la naturaleza, de un verificar permanentemente nuestras observaciones con relación a lo que estamos estudiando. Y le puedo decir yo a usted aquí directamente que el vínculo, lo que parte esas aguas, es precisamente Francis Bacon, cuando Francis Bacon presenta su nuevo organón. Eso esperamos poderlo hacer en otra reseña, que es la cimentación de lo que luego se va a ir llamando, con el devenir de muchos siglos, el método científico, que tiene que ver con la observación reiterada y verificada de ciertos fenómenos. Y ya para concluir, me parece muy hermosa esta última reflexión que hace Huizinga, y dice así en la página 70. Uno de los cambios más importantes y profundos que distinguen a la cultura moderna de la medieval reside en la modificación y relativa decadencia de los conceptos de estamento, servicio y respeto. Y acá produce realmente una deducción a partir de la cual uno no puede sino sentir admiración. Dice así, la cito brevemente: el gran proceso en virtud del cual la jerarquía social dejó de explicarse solo en términos de poder y riqueza para adquirir también una dimensión ética e intelectual arrancó en el siglo XIII. En la lírica cortesana los trovadores desarrollaron entonces la idea de nobleza de corazón. Luego, con el poema pastoral se empezó a valorar de manera ciertamente teórica la vida sencilla y laboriosa del campesino. El Renacimiento heredó esas tendencias y le dio un tono clásico. Ideales de vida que antes discurrían por cauce separado, ahora convergen. El cortesano culto, el monje erudito conocedor del mundo y el acaudalado burgués capaz de apreciar el conocimiento y las artes convergen en la figura del humanista, un individuo que se desenvuelve, así lo cree él, igual de bien en las cortes discurriendo sobre filosofía y teología o desempeñando cargos en el municipio o el estado. Y luego desarrolla más en detalle, eso es a partir del estamento lo que estamos hablando, y luego viene con el concepto de servicio y respeto. Él dice conceptos que a partir del surgimiento del individuo empezaron a perder valor porque no tenían la correlación de tejido que mantenían durante la Edad Media y empezaron a sufrir modificaciones importantes. Si suena abstracto todo esto, discúlpeme, he tratado de hacerlo lo más potable posible para que usted pueda sentir la emoción que se percibe al tener el texto en las manos. Si a usted le interesa, puede comprarlo, puede tratar de adquirirlo. Le repito, creo que en internet se consigue. El texto es El problema del Renacimiento. En mi modesto juicio, un análisis de cómo se hace la historia a disección abierta, lo que presenta Johan Huizinga, el gran historiador holandés que nos ha dejado otros textos que ojalá puedan pasar por acá para poderlos discutir. Si algo de esto le motiva, le emociona de alguna manera, márquelo con la campanita, que ya vendremos con otros textos más. Y por supuesto, si quiere enriquecer el canal, puede usted dejarnos sus comentarios, su parecer. Voy a dejar siempre los vínculos de los textos que estoy citando acá en los comentarios, de manera que usted puede acceder a ellos si le interesa. Y bueno, tenemos desde acá también el deseo porque todos tengan una muy feliz semana.